El secreto geológico de Moscú, diseñando el proyecto D6. La ingeniería civil, geotécnica y militar oculta tras los hormigones, las dovelas de fundición nodular y la geología profunda de la capital rusa alcanza cotas de complejidad estructural que desafían de forma implacable los límites de la física aplicada. Lo que popularmente se conoce en el ámbito de la contrainteligencia como el Metro 2 de Moscú, o bajo la nomenclatura oficial desclasificada de los archivos del Comité para la Seguridad del Estado, KGB, como el proyecto D6, no constituye una simple ampliación de las líneas de transporte urbano o una red fortificada de refugios antiaéreos convencionales de la era stalinista. Se trata de una infraestructura tridimensional de transporte estratégico masivo, completamente estanca, presurizada y blindada, que corre paralela al tejido urbano superficial a profundidades que duplican y triplican el diseño del metro civil. Su único propósito es garantizar la supervivencia, habitabilidad, comunicaciones y movilidad táctica del mando político y militar soviético ante un escenario de aniquilación mutua asegurada por intercambio de ojivas nucleares intercontinentales. Para sostener una red ferroviaria y automotriz fortificada de estas dimensiones bajo una de las metrópolis más densamente pobladas del mundo, los ingenieros de la URSS tuvieron que reescribir los manuales de la mecánica de rocas, la metalurgia de revestimientos pesados, la dinámica de fluidos en entornos cerrados y la termodinámica de sistemas de soporte vital autónomos. El subsuelo de Moscú no es un bloque homogéneo de granito estable, es un laberinto geológico complejo compuesto por capas de caliza carbonífera fracturada, intercaladas con potentes horizontes de arcillas plásticas propensas al hinchamiento hidrofílico y lo más peligroso de todo, extensos acuíferos aluviales y lentes de arenas movedizas saturadas de agua a alta presión hidrostática. Perforar estas secciones críticas utilizando los métodos tradicionales de avance manual o las tuneladoras mecánicas de escudo abierto de mediados del siglo XX habría provocado, de forma matemática, el colapso inmediato de las bóvedas de excavación, el hundimiento de las estructuras civiles de la superficie y la inundación catastrófica e irreversible de las líneas. Para sortear este inmenso bache geomecánico, la ingeniería militar soviética recurrió al desarrollo e implementación a escala masiva de la tecnología de la precongelación artificial del terreno. Este proceso industrial de alta precisión requería la perforación previa de una densa red de pozos verticales concéntricos desde la superficie o desde galerías auxiliares de ataque, rodeando con exactitud perimetral el trazado proyectado para el túnel. A través de estos pozos se introducían sondas térmicas por las que circulaban soluciones salinas concentradas de cloruro de calcio, enfriadas mediante plantas de compresión amoniacal a temperaturas criogénicas inferiores a los -35 grados. Al absorber de forma continua el calor latente del subsuelo, este sistema congelaba el agua libre presente en los poros de las arenas y arcillas, transformando un lodo fluido e inestable en una masa monolítica de permafrost artificial con una resistencia mecánica a la compresión idéntica a la del hormigón estructural de alta densidad. Bajo el amparo protector de este escudo de hielo temporal, los mineros y los escudos de perforación mecánicos podían avanzar de manera segura, excavando el terreno congelado sin desprendimientos y permitiendo la colocación inmediata del revestimiento definitivo antes de que el suelo recuperara su temperatura natural y sus presiones hidrostáticas originales. Vuestro apoyo como audiencia es sumamente importante para nosotros y es el motor que nos impulsa cada día a desenterrar estos misterios de la historia y la ciencia. Así que si eres nuevo por aquí y te apasiona la ingeniería extrema, no olvides suscribirte al canal, darle un buen me gusta al vídeo y activar la campanita de notificaciones ahora mismo, al principio de este análisis técnico. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo contenido con este nivel de rigurosidad y profundidad documental. Haz clic en la campana y acompáñanos a descender a las profundidades de este búnker lineal. Metalurgia del blindaje, dovelas de fundición y hormigón polimérico. Una vez estabilizado el frente de excavación mediante la criogenia geotécnica, la ingeniería civil del proyecto D6 debía resolver el problema de la permanencia estructural. Un túnel convencional a más de 100 metros de profundidad está sometido de forma constante a presiones litostáticas masivas, equivalentes al peso de toda la columna de roca y edificaciones que descansan sobre su corona. Sin embargo, para una infraestructura militar diseñada para resistir el impacto directo de un vector nuclear de múltiples megatones, las cargas estáticas son solo una fracción del problema. El verdadero desafío radica en las cargas dinámicas, las ondas de choque mecánicas y las aceleraciones sísmicas transitorias que se propagan a través de la corteza terrestre tras una detonación en la superficie, capaces de cizallar el hormigón ordinario y aplastar los túneles como si fueran tubos de cartón delgado. Para absorber y disipar estas energías colosales,
El recubrimiento estructural del Metro 2 prescindió por completo de los ladrillos o los bloques de hormigón simple. En su lugar, se diseñó un sistema de anillos entrelazados compuestos por dovelas de fundición nodular de alta resistencia. La fundición nodular, gracias a la adición de magnesio durante su proceso de colada, modifica la estructura del grafito interno formando esferoides en lugar de láminas, lo que otorga al metal una ductilidad, una resistencia a la tracción y una tenacidad ante el impacto dramáticamente superiores a las de la fundición gris convencional. Cada dovela se une a sus adyacentes mediante pernos de acero aleado tratados térmicamente y se sella de forma neumática con juntas de plomo laminado y cordones de caucho sintético autoexpandible, garantizando no solo la indeformabilidad geométrica de la sección ante deformaciones elásticas del terreno, sino también una estanqueidad absoluta frente a las filtraciones de agua a presiones superiores a los 10 bares. A nivel de la plataforma de rodadura, la solera del proyecto de 6 presenta una característica de diseño que la diferencia radicalmente de cualquier red de metro civil del mundo. En lugar de apoyar los rieles sobre durmientes de madera o bloques de hormigón asentados en un lecho de balasto de piedra partida, las vías de las líneas del Metro 2 están completamente integradas, ahogadas y enrasadas dentro de una superficie lisa, continua y uniforme de hormigón polimérico de alta densidad. Este material compuesto sustituye el cemento Portland tradicional por resinas termoestables de alta resistencia, mezcladas con agregados de barita y magnetita densa para incrementar su peso específico y sus propiedades de blindaje. Esta configuración plana y enrasada no responde a criterios estéticos, sino a una estricta directriz logística militar de polivalencia táctica. La solera está diseñada mecánicamente para permitir de forma simultánea el tránsito de convoys ferroviarios especializados sobre llantas de acero y la circulación bidireccional a alta velocidad de vehículos militares autopropulsados sobre neumáticos, tales como camiones de transporte táctico, vehículos blindados de personal, BTR o plataformas móviles. De mando estratégico, asegurando que el búnker lineal siga siendo transitable aunque se produzca un descarrilamiento o un fallo mecánico en el material rodante ferroviario. Para complementar la resistencia de la estructura metálica y pétrea, la cara interna de los túneles del D6 cuenta con un recubrimiento elastomérico multicapa. Este sistema se compone de una primera barrera de resinas de poliuretano elástico de gran espesor que actúa como amortiguador elástico de microvibraciones y ondas acústicas, seguida de un revestimiento continuo de planchas de plomo puro calandrado. El plomo, debido a su elevada densidad atómica y su alto número atómico, Z igual a 82, funciona como una pantalla de atenuación física excepcional, diseñada de manera específica para bloquear la penetración de los flujos de neutrones rápidos y la radiación gamma ionizante generada por las explosiones superficiales o por la posible infiltración de agua freática contaminada con radionucleidos, salvaguardando la integridad biológica del personal militar que opera en el interior del anillo subterráneo. De comunicaciones. MASIS perfil de revestimiento multicapa. MASI, terreno / diagonal permafrost, arcillas e hidrolitos congelados. Inyección de lechada, cemento bentonita de sellado. Dovela de fundición nodular, resistencia estructural. Barrera elastomérica, poliuretano amortiguador. Blindaje radiológico, planchas de plomo laminado. Atmósfera interna, espacio de tránsito presurizado. MASI termodinámica de la supervivencia, sistemas de ventilación fortificados. Si la resistencia mecánica de los túneles representa el esqueleto del proyecto de 6, los sistemas de gestión atmosférica y ventilación forzada constituyen, sin duda alguna, su sistema cardiopulmonar. Mantener las condiciones homeostáticas, equilibrio de gases, temperatura y humedad, para miles de personas confinadas a profundidades extremas durante periodos prolongados de aislamiento operativo plantea problemas termodinámicos y de dinámica de fluidos de una escala sin precedentes en la ingeniería de minas o de túneles civiles. En un entorno cerrado situado a más de 100 metros bajo el suelo, el calor metabólico generado por los ocupantes, sumado al calor disipado por los sistemas electrónicos de comunicaciones, las baterías de tracción y el rozamiento mecánico, provocaría en pocas horas un aumento exponencial de la temperatura interna y una saturación letal de dióxido de carbono si no se implementaran soluciones de control de flujos de alta ingeniería. El primer desafío de seguridad en el diseño del sistema de ventilación consistió en evitar que la propia infraestructura de admisión de aire se convirtiera en la vía de entrada para la destrucción. En un ataque nuclear, la onda expansiva genera una onda de sobrepresión atmosférica masiva en la superficie que, de ingresar directamente por un pozo de ventilación vertical recto, destruiría instantáneamente los ventiladores axiales, rompería los tímpanos de los ocupantes y provocaría el colapso pulmonar generalizado en el interior del búnker.
Para anular este vector de vulnerabilidad física, los pozos de ventilación del Metro 2 se diseñaron utilizando una geometría fractal en zigzag. Los conductos verticales no descienden de forma directa hacia el túnel principal. En su lugar, se interceptan con una serie de galerías horizontales quebradas en ángulos rectos y cámaras de expansión neumática de gran volumen de amortiguación. Cuando la onda de presión impacta en el pozo de admisión, penetra en la primera cámara de expansión donde sufre una pérdida brusca de energía cinética debido a la expansión volumétrica del fluido. Posteriormente, al chocar contra las paredes deflectoras de hormigón armado dispuestas en los ángulos de quiebre, la onda se refleja sobre sí misma, autoanulándose por interferencia destructiva antes de alcanzar las líneas interiores del complejo. Para garantizar el sellado absoluto contra la contaminación exterior, cada una de estas chimeneas de ventilación oculta cuenta con una batería de compuertas de aislamiento neumático de accionamiento rápido. Estas válvulas masivas, construidas con planchas dobles de acero estructural rellenas de hormigón varitado, están montadas sobre ejes de rodamiento de alta precisión y se mantienen abiertas mediante la presión continua de circuitos hidráulicos. El sistema está acoplado a una red de sensores piezoeléctricos de sobrepresión y detectores ópticos de radiación gamma distribuidos en la superficie de Moscú. En el instante exacto en que se detecta el pulso electromagnético inicial o el frente de presión de una detonación, unas cargas pirotécnicas de respaldo liberan instantáneamente la presión hidráulica de los actuadores, permitiendo que unos resortes de torsión masivos cierren las compuertas herméticas en un intervalo de milisegundos, aislando por completo la atmósfera del túnel de los efectos letales de la superficie. Analizar este nivel de detalle metalúrgico, los coeficientes de transferencia térmica y los intrincados cálculos de la mecánica de fluidos detrás del Metro 2 de Moscú requiere muchísimas horas de rigurosa investigación y contraste de archivos históricos. Si estás disfrutando de este desglose técnico detallado sobre la mecánica y la estructura de este coloso subterráneo, aprovecha este momento exacto a la mitad del vídeo para suscribirte si aún no lo has hecho, darle un buen me gusta al vídeo y activar la campanita de notificaciones. Formar parte de nuestra comunidad es el motor principal que nos impulsa a seguir creando vídeos de alta calidad, animaciones de precisión y contenido documental profundo sobre las mayores hazañas mecánicas e infraestructuras ocultas del planeta. No dejes que se te pase, activa todas las notificaciones y continuemos con la segunda mitad de este análisis técnico. Cuando el proyecto de 6 entra en su régimen de operación más crítico, denominado modo de aislamiento total, modo 3, el sistema cancela por completo cualquier tipo de intercambio gaseoso con el ecosistema exterior contaminado por radiación, agentes biológicos o compuestos químicos de guerra de alta persistencia. En este punto, la red de túneles funciona como un sistema cerrado autárquico a nivel barométrico. Para evitar la asfixia de los ocupantes debido al consumo continuo de oxígeno, O-2, y la acumulación del dióxido de carbono, CO-2, metabólico, se activan complejos módulos termoquímicos de regeneración masiva distribuidos en nichos técnicos a lo largo de las líneas ferroviarias. El aire viciado es forzado a pasar a través de lechos absorbentes rellenos de gránulos de hidróxido de litio, LiOH, un compuesto químico seleccionado selectivamente por su baja masa molecular y su excepcional capacidad para fijar el dióxido de carbono mediante una reacción química exotérmica irreversible que produce carbonato de litio y agua líquida. De acuerdo con la siguiente ecuación estequiométrica, la restitución del oxígeno consumido no depende de tanques de aire comprimido convencionales, los cuales requerirían un volumen de almacenamiento físico excesivo y peligroso ante ondas de choque mecánicas. En su lugar, la ingeniería química soviética implementó el uso de velas de oxígeno químico basadas en superóxido de potasio, Ko-2, y clorato de sodio, NaClO-3. Al ser activadas térmicamente mediante un cartucho de percusión mecánica, estas velas sólidas inician una reacción de descomposición térmica sostenida que libera un flujo continuo de oxígeno puro en estado gaseoso directamente al torrente de ventilación principal. Al mismo tiempo, el superóxido de potasio posee la propiedad dual única de reaccionar de forma directa con la humedad exhalada por la respiración humana para liberar más oxígeno y absorber simultáneamente más dióxido de carbono, optimizando la eficiencia de los consumibles químicos y manteniendo la presión parcial del oxígeno en unos niveles constantes de 21% a lo largo de los kilómetros de túneles presurizados. Más I flujo de regeneración atmosférica, D6. Más I aire viciado con CO2 y humedad. VI I filtro de hidróxido de litio absorbe CO2. Más I VI y módulo de superóxido de K absorbe CO2 y humedad. Más
I. Libera O2 gaseoso. V. Aire regenerado y oxigenado. Cinemática y propulsión, locomotoras duales y autonomía energética. La cinemática y la dinámica de tracción de los sistemas ferroviarios instalados en los ejes del Metro 2 obligaron a los ingenieros de diseño de la URSS a desarrollar soluciones de propulsión híbridas totalmente revolucionarias y disruptivas, independientes por completo de la infraestructura eléctrica superficial convencional de la ciudad de Moscú. En las redes de metro civiles tradicionales, la energía eléctrica necesaria para alimentar los motores de tracción se transmite de forma continua a través de una catenaria aérea o mediante un tercer riel electrificado expuesto al aire de los túneles, alimentado por subestaciones transformadoras externas conectadas a la red de distribución de alta tensión de la superficie. En un escenario de conflicto nuclear de alta intensidad, este esquema de alimentación colapsaría de forma instantánea debido a la destrucción física de las plantas generadoras exteriores o a la inducción de sobretensiones brutales provocadas por el pulso electromagnético de gran altitud, EMP, dejando a los trenes de evacuación completamente inmovilizados en el interior de las líneas. Para sortear este fallo sistémico, el material rodante asignado al proyecto de 6 emplea automotores y locomotoras de tecnología de propulsión dual fabricados en secreto por factorías ferroviarias especializadas como la planta de construcción de maquinaria de Mytishchi, actual Metrovagónmas. Estos trenes especiales, agrupados históricamente en series de diseño clasificado como las unidades de tipo AS1A, LCM o los automotores de la serie 81 a 730, están equipados con masivos bancos de baterías industriales de níquel-cadmio blindadas contra radiación. Los acumuladores de níquel-cadmio, NiCd, fueron seleccionados frente a otras tecnologías de la época debido a su extraordinaria robustez mecánica, su capacidad para soportar regímenes de descarga eléctrica extremos sin sufrir degradación interna y su excelente estabilidad operativa ante amplias fluctuaciones de temperatura. Esta reserva de energía química permite que los convoys realicen desplazamientos de evacuación táctica de forma puramente eléctrica en un régimen de completo silencio acústico y sin generar ningún tipo de emisión de gases térmicos o contaminantes en el interior de los túneles con ventilación restringida. Para trayectos de larga distancia que exceden la autonomía nominal de los bancos de baterías, o para la evacuación masiva de contingentes de personal hacia los complejos de búnkeres estratégicos profundos situados en la periferia suburbana de Moscú, como el inmenso nodo subterráneo secreto del distrito de Ramenki, las locomotoras del D6 activan sus sistemas de propulsión secundarios, motores diésel de configuración marina optimizados para alta potencia. Operar motores de combustión interna de gran cilindrada en un entorno de túnel hermético plantea el riesgo crítico de la acumulación letal de monóxido de carbono C, hollín abrasivo y óxidos de nitrógeno, no-X, los cuales saturarían los sistemas de filtrado de aire en cuestión de minutos. Para anular este problema mecánico, los ingenieros soviéticos modificaron los motores diésel para operar en un régimen de ciclo cerrado parcial y los equiparon con sistemas avanzados de depuración de gases mediante lavado húmedo y reducción catalítica. Los GASE